Bueno, comenzamos hoy con un nuevo taller, el taller de la obediencia. ¡Wow! ¡Qué palabra más difícil! El obedecer. Trust and obey. Decía ese, es un himno muy famoso y muy antiguo. Está traducido a muchos idiomas. En español es obedecer. En inglés dice trust and obey. Debe confiar y obedecer. No hay otra forma. There's no other way. Sino confiar y obedecer. No hay otra forma. En inglés dice no hay otra forma. There's no other way. Sino confiar y obedecer. Bienvenidos a esta serie de El Taller del Alma. Escribimos ese libro y está dispuesto gratis para ti. Puedes descargarlo en nuestra página web. ¿Qué rayos está pasando con mi vida? ¿Qué pasa? Sí. Hay mucha, al cielo llegan muchos clamores de emergencia. ¿Qué pasó? Si yo vine a Cristo, si estoy con Dios, si estoy en la luz, si tengo al Padre, tengo al Hijo, al Espíritu Santo, los ángeles, mis hermanos. ¿Qué pasó que yo no tenía una prueba como esta, una situación tan difícil? Ahora estoy pasando por esta tremenda prueba. ¿Qué sucede? ¿Por qué sufren los hijos de Dios? Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Lo que pasa es que no te dijeron eso. Te vendieron el evangelio, cree, renuncia, paga tu diezmo y ofrenda y van a, la ventana de los cielos se van a abrir y van a haber bendiciones hasta que sobreabunde y tú no vas a tener problemas. Eso dice. Eso, pero aquí te estamos diciendo la verdad. Santiago 4:7, cuando vienen esos pensamientos, dice, someteos a Dios. Someteos pues a Dios, resistid. Cuando una persona viene a de Cristo vosotros subirá. y le han hablado un evangelio por mitad, le han hablado una sola cara del evangelio, le han hablado una media verdad, que Dios es amor, nada más, y se paran ahí. Le dicen Dios es amor, Dios es misericordioso y la gracia. Y Dios te sana y Dios te bendice. Todo eso te lo dicen y no te dicen la otra parte del pastel que tengo que decir yo. Entonces tú comienzas a vivir la vida y pasa la luna de miel con Cristo. Y viene la vida, hay que seguir viviendo con Cristo. Es fácil morir por Cristo. Lo que es difícil es vivir para Cristo. ¡Wow! Tremendo eso. Y de repente te encuentras en situaciones de problema, de fricción. Y descubres que hay una parte del evangelio que dice, nuestro Señor Jesucristo hablando, dice, en el mundo Tendréis aflicción. ¿Y por qué tengo que tener aflicción? Bueno, ya vimos una primera situación que es el taller del quebrantamiento. Cuando una persona pues no quiere ceder, confía en sus propias fuerzas y su propia habilidad, y Dios no le gusta eso. Dios quiere que tú todo lo que hagas lo hagas confiando en la habilidad y en la fuerza de Él. Entonces te pasa por un taller de quebrantamiento. Ahora estamos hablando de otra situación. Hay personas que tienen problemas con la palabra obedecer. Quien nos salvó fue Dios y establece que Él es el creador y nosotros la criatura. Él dice y nosotros obedecemos. Él es el jefe, Él es el que manda, y eso es un problema. Significa que tú y yo tenemos que obedecer. Sí, hermanos, tienes que obedecer. Sin obediencia no hay cielo. No hay cielo. Sin obediencia no hay amistad con Cristo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Sin obediencia no hay amistad con Cristo. Sin obediencia es una fe muerta. La fe sin obras es muerta. Entonces estamos entrando en este taller nuevo, obedecer. Usted debe de buscar en su libreta y poner ahí obedecer. Obedecer del latín viene audiere, que significa dar oído, prestar atención.
Y en la Biblia podemos ver de que antes de que hubiera pecado, antes de que el hombre existiera, ya existía la obediencia. Porque cuando estaban los ángeles allá arriba, hubo un ángel que decidió no obedecer. Lucifer aparece en el capítulo 14 del profeta Isaías, donde un ángel tomó su propia voluntad y no la voluntad de Dios, desobedeció. Creo que también aparece en Ezequiel capítulo 28. Ustedes pueden ir y buscarlo ahí. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Lo buscamos. Mira dónde comienza la desobediencia. Nosotros pues decimos muchas cosas que no están en el libro, porque estamos presentándolo y estamos abundando. Los libros son realmente son sistemáticos, no pretenden decirlo todo. Es un bosquejo para que usted vaya e investigue. Capítulo 14 de Isaías, versículo 12. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra tú, que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto. Oye, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Está hablando de la caída de Lucifer. Lucifer, Dios le asignó un lugar, una función. Y él decidió que él se cansó, no iba a seguir obedeciendo a Dios. Y comienza él a moverse. Quería ser como él. Comienza a moverse. El otro, bueno, no quisiera como entrar en todo un tema de Lucifer, pero en la desobediencia comienza ahí cuando Lucifer abandona su lugar, deja de hacer la recomendación de Dios y toma su propia recomendación. Sí. Obedecer viene de la palabra dar oído, prestar atención, y está ligado a la facultad de la atención de la persona. Tu entendimiento y tu atención se combinan para presentar a tu voluntad, y tu voluntad ejecuta. El hombre Dios le dio al hombre una conciencia de sí mismo, sabe quién es él, identidad. Y cuando Dios le revela instrucciones, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerá de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Eso dice, vamos a buscarlo en Génesis. Vamos a buscar eso. Ya vimos dónde comienza en el cielo la desobediencia, y ahora vamos a ver dónde comienza en la tierra la desobediencia. En el capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Le dio instrucciones. Siempre que Dios te habla, por eso yo digo, hay veces que hay mucha gente que quiere que Dios le hable, pero cuando Dios te habla, eso impone una responsabilidad en ti, porque ahora, ¿qué vas a hacer con lo que Dios te dijo? ¿Obedeces o no obedeces? Hay veces que es mejor que Dios no le hable a uno, pues uno cae en él. Sí. Pero cuando Dios habla, Dios lo puso en el huerto y le dio instrucciones para que lo guardase. Y le dio un mandato, porque dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo,
de todo árbol. Y dice el versículo 16 sigue. Y mandó Jehová Dios al hombre. Al hombre. Mandato. ¿Qué le mandó? El 16 dice. De todo árbol del huerto podrás comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Wow. Es que él no le dijo eso a Eva, sino a Adán. Ya. Adán se lo dijo a Eva. Sí. Entonces, estamos viendo donde el Señor en el cielo a los ángeles les ha asignado un lugar y una función. Y hubo un grupo que desobedecieron y fueron echados fuera del cielo. Vemos ahora que Dios hace un nuevo invento, el hombre, y hace lo mismo que hace con todas sus criaturas libres e inteligentes. Le da mandamientos, le da límites. El Dios de la Biblia no es un Dios sin límite, no es incondicional. Desde antes de la fundación del mundo, Dios le pone condiciones a su criatura. Por eso ese fue el problema, que Lucifer rompió los límites de sus condiciones. Exacto. Rompió el límite que Dios le puso. Dios pone el límite. Y Dios tiene un límite con el hombre. Le dice, mira, de todo puedes comer. Es un todo limitado. Es como una contradicción. Todo, pero no todo. Bueno, vamos a leerlo otra vez. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto puede comer. Los que cortan la Biblia por mitad, porque es una media verdad, es un problema. Porque mira, si tú lees hasta ahí, dice que de todo árbol, y ese árbol estaba ahí, pues él podía comer de ese árbol. ¿Ves? Sí. No se puede cortar. Es un todo condicionado. ¿Lo vieron? Dice de todo árbol, pero es un todo con sus límites. No es incondicional y no es sin límite. Es un todo con limitado. Hay una barrera. Mira lo que dice. De todo, estoy en el versículo 16 de Génesis capítulo 2. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Dice el versículo 16. Pero la Biblia no se puede leer brincando. Un versículo aquí, otro allá. No, la Biblia hay que leerla en orden para saber de qué estaba hablando. Porque el versículo 17, aunque el 16 dice que puede comer de todo, el 17 dice que el Dios le pone un límite por una condición. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿En qué quedamos? ¿Era de todo o no era de todo? Puede comer de todo con un límite. Con un límite y con una condición. Porque Dios es un Dios que establece límites y establece condiciones. La doctrina de vivir la vida en relación a Dios como si Él no tuviera límites y como si no tuviera condiciones, lo que llaman por ahí el amor incondicional de Dios, el amor sin límites, es una doctrina satánica, diabólica. Y qué triste que tú pienses que Dios no tiene límites cuando desde Génesis, desde antes de la fundación del mundo, Dios está poniendo límites. Comienza poniéndole límites a los ángeles y condiciones, límites y a Adán y a Eva sin que pequen. Cuando le habló a Moisés, se le dijo que no se acerquen ni las bestias. Le puso límite cuando, antes de llegar a Moisés, estamos todavía, la pastora me fue adelante. Se me fue adelante la pastora ahí, como 1500 años. Pues, entonces, le puso límite es para llevarlo porque tenemos muchos niños, para que ellos vayan, yo quiero que ustedes vayan viendo la Biblia y teniendo un panorama de Génesis y Apocalipsis completo para que puedan poner cada pieza de rompecabezas. ¿Ves? Él le pone límite desde antes de la fundación del mundo a los ángeles. Le pone límite cuando crea al hombre, no hay pecado, no hay nada y no hay problema. Le pone límites y condiciones. Cuando el hombre peca, el Señor le pone nuevos límites y nuevas condiciones, porque los echó del huerto del Edén
y le puso un límite, un ángel que no permitía que ellos pudieran entrar, condiciones y límites. ¿Oíste? Y le añadió más condiciones y límites, porque le dijo ahora a la mujer, ahora te voy a poner una condición que tú no tenías. Ahora tu marido se enseñoreará de ti. Eso no existía. No. Y ahora vas a parir con dolor los hijos. Eso no existía. Y al hombre le dijo, ahora la tierra te produce, vas a tener que sudar para poder producir. Eso no existía. Para comer tienes que bajarte a trabajar. Cuando rompemos los límites y las condiciones de Dios, se ponen peor. Se empeoran los límites. Esos límites que Dios pone es para hacernos bien a nosotros. Pero estamos viendo de que Dios pone el límite y qué sucede cuando lo rompemos. Es como cuando una persona lo agarran guiando bajo efecto de alcohol. La primera vez se lo llevan preso y le dan como 500 pesos de multa y lo sueltan al otro día. La segunda vez lo dejan como un mes y le dan como 1.500 y la tercera vez le quitan la licencia y lo meten preso hasta un año aquí en la Florida. Sí. ¿Ves cómo es? Entonces, la ley de Dios es igual. Dios te da un límite. El primer límite es sencillo. Era simplemente un árbol, no coma de ese. Sí. Cuando ellos rompen ese límite y rompen esa condición, Dios le da nuevos límites, peores, más duros. Y se van poniendo peor. Y los límites de Dios van. Y Dios comienza a limitar la vida, porque ellos vivieron casi 1000 años, vivió Adán. Y Dios después cogió y le metió un límite a los años de vida. Y le metió un límite y le siguió metiendo hasta que le metió el límite en su... Llegó a Moisés. Sí. Y le dio entonces 10 mandamientos, 10 limitaciones, 10 condiciones. Yo no entiendo en qué cabeza puede una persona decir que Dios es amor sin condición y sin límite. Porque vemos que Dios comienza a ponerle límite en los 10 mandamientos, son 10 limitaciones. Y la cosa sigue poniendo, y vamos a llegar hasta Jesús. Viene Jesús y cumple todos los límites y las condiciones por el hombre, con una sola condición. Porque dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree. Hay un límite y hay una condición. Vamos a Juan 3:16, brincando, ¿verdad? Sí. Para que tú veas que Dios siempre pone límites y siempre pone condiciones. Mira lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una condición. ¿Quiénes son los que se salvan? Los que creen. Y si sigues leyendo, porque la religión no quiere que tú leas más allá del versículo 16. De Juan 3:16. No quieren que tú leas el 17, ni el 18 ni el 19. Ellos no hablan de eso. Mira lo que sigue diciendo. Eso. Mira lo que dice el versículo 18. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree está condenado. Pues él, ya lo dice, para que todo aquel que en él cree, es un límite y es una condición. Y el 18 lo dice. Y el 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí está hablando de que el hombre ve la verdad y no la obedece. Amaron más. Entonces, desobedecieron. ¿Qué es una forma de decir desobedecer? Amaron mal a luz porque sus obras. ¿Está hablando de qué? Está hablando de obras. De lo que yo hago, de mi voluntad. Sí, lo que yo hago es el producto del ejercicio de mi voluntad. Obras. Las obras son el resultado del ejercicio de mi voluntad. Por lo tanto, aquí está hablando no de la fe, sino de la voluntad. No del creer, sino de la voluntad. De la libertad de escoger hacerlo o no hacerlo. Vuelvo a leerlo otra vez. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. La luz es la verdad. Cristo es la verdad. Y los hombres amaron más las tinieblas, el error, que la luz. ¿Por qué?
porque sus obras Eran eran malas, su vida, su conducir, su elección, si fumo o no fumo, si adultero o no adultero, si robo, si miento, si pateo, si aruño, si muerdo, si escupo al prójimo, sus obras eran malas. Y la voluntad de ellos no se rindió a lo que la luz revela. Está hablando en el versículo 18, dice, el creer, el que en él cree, el creer de la persona. Y en el versículo 19, la voluntad de la persona. Entonces, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese creer, él lo amplía y lo explica en los versículos subsiguientes, 17, 18 y 19. Y habla del creer y habla del obedecer a Dios. Y eso no riñe con las palabras que dijo Jesús. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Jesús dijo que para tener una relación con él había una condición. ¿Cuál era la condición? Hacer lo que él manda. La obediencia. La obediencia, obedecer. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, ven que la Biblia se explica sola. ¿De qué está hablando? De obra, de hacer. Y cuando lo que tú haces es producto de lo que tú decides interiormente, tu voluntad, menos que estés mal de la cabeza, ¿verdad? Sí. Uno hace lo que uno pensó, entendió y tomó una decisión, la voluntad, y para hacer eso. Y sigue diciendo, porque todo es aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad, oye, una práctica de la verdad requiere un ejercicio de la voluntad. Entonces, Juan 3:16, que no lo dicen por ahí, te hablan nada más Juan 3:16, no te hablan lo otro. Cree solamente y ya tú eres salvo, es mentira. Es una media verdad. Cree solamente y ya tú eres salvo, es mentira. Envuelve tu creer y tu rendir tu voluntad a eso que tú crees. Y rendir la voluntad a eso que tú crees es actuar en línea con lo que Cristo te dice. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Wow. Tremendo. El Señor Jesús está... Me gusta el Evangelio de Cristo. Las palabras de Cristo, si tú las tomas completas, sin cortarla, como un sastre, cogiendo un versículo aislado. Juan 3:16, se lo sabe, hasta el mismo diablo le gusta. Ese es un versículo que el diablo predica. Los falsos profetas y falsos apóstoles, los falsos ministros predican Juan 3:16, ¿sabía eso? Y escriben libros del amor de Dios, porque de tal manera, y se quedan ahí en el amor de Dios, y comienzan a inventar y a exagerar el amor de Dios, y a torcer el amor de Dios, y a decir que el amor de Dios es incondicional, y a decir que el amor de Dios no tiene límite, y a decir, eso es mentira. Mira el contexto. Te está poniendo como tú para salvación creer y obedecer. Sí. No existe en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, no existe un creer solamente para ser salvo. Creer es no solamente asentir, no solamente estar de acuerdo y aceptar como verdad, sino rendir la voluntad y alinear nuestra conducta a esa verdad. Está claro, mire, Biblia, léalo. Hay muchas iglesias que niegan la realidad de que Dios exige obediencia. Y enseñan que si una vez que ya tú estás en fe, la obediencia es irrelevante. Si tú obedeces o no obedeces, no importa, porque es por fe y no por obra. Sacando un versículo aislado. Si tú tienes fe auténtica, la fe ama la luz y viene a la luz y se conduce según la luz.
Si tú tienes fe, pero no obedeces a Cristo, tú eres mentiroso, según dice aquí. El que dice que ama a Dios y no a su hermano, el tal en las tinieblas ha quedado. Es mentira. Miente. El que dice que tiene a Dios y no ama a su hermano es miente, dice Juan. El que dice que es salvo por fe, pero no se conduce según Cristo, no es amigo de Cristo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Y qué nos manda? Era creer conforme lo dijo él en el Juan 3, 16, el 17, 18, 19. Esto no. ¿Tú quieres que te diga la verdad o tú quieres que yo saque aquí un pedacito para vender muchos libros? No, yo te voy a decir la verdad completa. ¿Ves? Estamos en el taller de la obediencia y es importante la obediencia, que es no solamente yo oír, creer, asentir, sino poner en práctica, porque hay muchos que tú les hablas, entienden, sí entienden, aceptan que es verdad, sí, pero no obedecen. No obedecen. Tú puedes llevar un caballo al río, pero no lo puedes obligar a beber. Bueno, la pastora sabe, está montado allá en mulo, allá, en la Enea. En caballo. Sí. ¿Usted se imagina cogiendo un caballo y obligarlo a beber algo? No. Eso es solamente una persona que haya montado a caballo y sepa lo tercos que son los animales y lo fuertes que son. Dice, eso es imposible. Es un imposible. Tú agarras un caballo y obligarlo a beber. No. Trátalo a ver para que tú veas. Eso es imposible, mi hermano. Entonces, el que no quiere, aunque tú lo metas en el río, no bebe. No, es tremenda, ¿verdad? Y el caballo que quiere beber no se puede no sacar. Tú lo ves que tú lo jales y él va para allá a beber. Sí, se queda ahí. Y hasta golpe le da y bebe. Y cuando termine de beber, entonces te hace caso. Así mismo. Los animales ahí son tremendos. Mira, estamos en el taller de la obediencia. Hay muchos que piensan que no hay que obedecer lo que Dios dice porque estamos bajo la dispensación de la gracia y que la obediencia es irrelevante. Honestamente, hermano, mire, es una exageración de la gracia lo que han hecho, porque vende más libros, se vende más libros y se llena más la iglesia si tú le dices a la gente, ven, cree que ya tú eres salvo, y cuando tú estás pecando, eso no eres tú, son maldiciones generacionales. Cuando tú estás haciéndole infiel a tu mujer, eso no eres tú, esos son ciclos de iniquidad, esos son pactos que hicieron tus antepasados. Tú lo que tienes que venir es confesar con el libertador, renunciar, pagar el reencuentro, contraencuentro y pedir perdón, confesar, repite después de mí y ya, y vete. Y cada 6 meses tú pasas. Oye eso, cada 6 meses tú pasas. Es lo mismo, los protestantes volvieron, muchos protestantes, no toda la mayoría, volvieron a lo que ellos protestaban del catolicismo. Protestaban de la Iglesia Católica y acusaban a la Iglesia Católica de que era malo vivir pecando, ir los domingos a confesar su pecado con el cura y después rezar 4 Ave María, 7 Padre Nuestro y que después volver otra semana a pecar. Entonces eso criticaban los protestantes, ¿verdad que sí? Pero ahora ellos están en lo mismo que criticaban antes, a principios del siglo, muy fuerte. Ahora ellos se van y pecan y pecan y pecan y dicen, no soy yo, tú sabes. Ese es el cuerpo, el pecado que muere en mí. Tienen una teoría ahí tremenda. Cogen versículos aislados, porque ya no lo hago yo, sino el pecado que muere en mí no lo hago yo. Pues. Cogen el capítulo 7 de Romanos. Es que se salvaron una sola vez, ya no necesitan más. Exacto. Porque ya están salvos. Entonces, la obediencia no es necesaria. Por lo tanto, ellos no hay un énfasis en ir a la palabra y conocer la opinión de Dios. ¿Por qué? ¿Qué importa? Porque sí, como que le dicen, todo el mundo peca, como quiera andamos pecando, olvídate de eso. Y es un error, hermano, es un error. Fíjate que yo te leí Juan 3:16 y tú vas a ver que la gente que predica en el amor incondicional y sin límite de Dios no te hablan de todo el capítulo, te hablan te cogen mitad. Como yo te leí, voy a leer otra vez, mira, en el capítulo 2 de Génesis, te voy a dar una demostración
de lo que es la manipulación religiosa. Capítulo 2 de Génesis yo leí donde dice, el versículo 16 dice, de todo árbol del huerto podrás comer, dice el versículo 16. Y yo puedo quedarme ahí, Génesis 2:16, Dios dijo, mandó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer. Y tú dices, bueno, está bien, de todo árbol puedo comer, pero si tú lees el versículo 17, te das cuenta que ese de todo árbol podrás comer tiene un límite, y tiene un, ve, aunque dice ahí todo, es un todo limitado, ¿entendiste? No, porque ahí dice todo. Yo ahí dice todo, él podía comer de todo. ¿Por qué el Señor lo castigó si comió de un árbol? Si ahí dice que todo, el Señor te va a decir sí, pero lee el versículo que sigue. ¿Te das cuenta de lo que hace la manipulación? Y el 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerá. Ah, si alguien te predica del versículo 16 del capítulo 2 de Génesis, solamente ese versículo te va a enseñar una media verdad que es un error. El versículo 17 te dice la otra parte. Si alguien te predica de capítulo 3, versículo 16 de Juan, y se para ahí y no te predica del 17, 18, 19, pues te está predicando un error. Te está diciendo, y te no, lo que yo te estoy, no es error. Mira, la Biblia dice, míralo aquí dice, nada más tienes que creer. Mira, aquí dice, porque de tal manera, versículo 16, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú nada más tienes que creer y ya tú tienes vida eterna. Sí, yo lo leí en la Biblia, lo leyó. Yo nada más tengo que creer, vamos a vivir nuestra vida. Y ahí dice la Biblia que todo aquel que yo creo en él, está bien, pero la Biblia, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. No, tiene que seguir leyendo. Sigue leyendo. El 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque creer es obedecer, según el contexto. Sí. Mira, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Ve? El creer que habla el versículo 16, para que todo aquel que en él cree, es un creer que lo está definiendo el versículo 19 y 20 como un obedecer a Cristo. O sea que la condenación es por la desobediencia. Creer es la fe que no obedece, es una fe muerta. La fe sin obras es muerta. Y una fe muerta no puede salvarte. La fe que te salva, salvo por fe, es la fe viva, la fe que se pone en práctica, el obedecer. Sí, exacto. Eso está claro, hermano. No hay que ser astronauta para eso. Eso está claro. Simplemente ora a Dios. A ver, si tú estás viviendo nada más crees y solamente no. Hay cosas que el Señor te va a hablar y que Él quiere ser tu rey, tu Dios, tu Señor. Él quiere sentarse en el trono de tu corazón y quiere guiarte y quiere darte su opinión y quiere que tú le obedezcas. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y dice Jesús, otra vez, que Jesús tiene un evangelio diferente al que predican hoy. En el capítulo 14 de Juan, versículo 21, mira lo que dice Jesús. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Él está definiendo amor como obediencia. Él define en el versículo 19 del capítulo 3, fe como obediencia. Y define aquí amor como obediencia. Porque es que mira, lo que Dios está diciéndote es que amar de labio, una persona que te dice te quiero mucho, yo te amo mucho, te da muchos abrazos, pero el día que tú tienes un problema te da la espalda. El día que tú estás quedado en la carretera y lo llamas para que te recoja y te socorra, dices no estoy ocupado, no quiero, estoy durmiendo ya. El día que tú lo despiertas y dices no tengo que comer, dame un poquito, y te dice no, vaya usted y entiéndase como pueda. Ve, hay amor que es un amor
de boca, de labio nada más, y un creer que nada más es de aquí de la cabeza, pero el creer auténtico es un creer que baja a los niveles de la voluntad y la acción, obedecer. Igual que el amor, ¿ve? El que me ama, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. Y me manifestaré a él, ¿ve? Por eso es que la mayoría de los llamados cristianos que llegan todos los domingos a las iglesias, tú le preguntas, ¿Cristo se ha manifestado en tu vida? Te dicen, ¿de qué tú estás hablando? Yo no sé de qué tú hablas. A mí me enseñaron, cree solamente y vete para tu casa, trae los diezmos y la ofrenda y vete. Cree y vete. Cree solamente. Tú le preguntas, ¿pero Cristo se ha manifestado en tu vida? ¿Conoces a Dios? ¿Oyes la voz de Dios? Y dices, nunca he oído la voz de Dios. Yo hay gente que son cristianas por ellos. ¿Y cómo tú sabes que tú eres salvo? No, yo creo. Pero los demonios creen, dice la Biblia, y tiemblan, y no son salvos. Creer sin rendir la voluntad a lo que tú crees es perder el tiempo, es una fe muerta. Fíjate la importancia de lo que es la obediencia. Y mira, hasta ahora estamos hablando de palabras de Cristo solamente. Tú ves que está en rojo, la ponen en rojo cuando es Cristo que está hablando. Tremendo está eso, está terrible. Y me manifestaré a él. Bien, hay una, el cristianismo no es algo no es una doctrina, no es un concilio, no es una iglesia, un nombre, una membresía, un grupo social, una tradición de tu pueblo. El cristianismo es una vivencia. Es una vivencia donde tú tienes una amistad, una relación con el Cristo resucitado. ¿Estás oyendo de lo que estamos hablando aquí? Mira lo que sigue diciendo él en el versículo 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Oye, el que le ama, guarda su palabra. Tú puedes decir que tú amas a Dios, pero tú no obedeces lo que Jesús te dice. Tú no le amas. Para él eso no es amor. Ahora, el que le ama y le obedece, él dice, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Digo, vino el Padre y el Hijo a hacer morada en ti, en tu corazón. Hay personas que dicen que no, que todavía Dios está lejos en los cielos. Muchos cristianos todavía están orando, Padre nuestro que está ¿dónde? Los cielos. Pero sí, porque eso no obedecen. Si obedecen, ya el Padre no va a estar lejísimo allá en el cielo, desinvolucrado de su vida. El que obedece, el Padre y el Hijo vienen a estar en su corazón por virtud del Espíritu Santo. ¿Lo ve ahí? Y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Él dijo que el Espíritu Santo te está enseñando. Os recordará todo lo que yo he dicho. El Espíritu Santo te está haciendo recordar. Para hacerte recordar lo que Jesús ha dicho, tienes que leerlo. ¿Cómo tú vas a recordar una cosa que nunca has leído? Recordar es algo que ya tuvo en memoria, ¿entiendes? Por eso tienes que ir a la Biblia y tienes que leer y conocer a Cristo en la palabra, y el Espíritu Santo te va a acordar. Las palabras van a comenzar él a acordártela. Y cuando no sepas qué hacer, te acuérdate que el Espíritu Santo se mueve. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están dentro de ti, están ahí contigo guiándote. Y él te van guiando y tú vas obedeciendo. Eso es lo que Él quiere, esa amistad. Eso no es yo creí y sigo mi vida como por ahí, como predican. Pues están gente, iglesia con miles de personas perdidas porque le han predicado un falso evangelio, un evangelio por mitad. ¿Y qué dice? Más el versículo 26, estoy en el capítulo 14 de Juan. Evangelio según San Juan 14, estoy en el 26. Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Oye, ¿por qué no dice la cobertura te enseñará? El apóstol, la profeta. Nosotros, los maestros, los ministros, estamos para acelerar un proceso que ya está en función, que el Espíritu Santo te está enseñando a ti, te está hablando, te está inquietando.
te está hablando en el sueño, en tu inquietud, a buscar la palabra, te pone el querer, así como el hacer. Y Dios ha traído los maestros, los ministros, para acelerarte, para ayudarte, para darte bosqueo, para conectarte, para hacerte preguntas que te hagan reflexionar. Ese es el trabajo nuestro. Pero realmente tú vas a aprender solamente aquello que el Espíritu Santo te ilumine. Dice, el Espíritu Santo es el que nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Oye eso. Bueno, por ahí él sigue diciendo un montón de cosas. Bueno, el 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Hay mucha gente que no cree en esto de que Dios está dentro de ti. Hay mucha gente que tiene un evangelio de Padre nuestro que estás en los cielos. Están esperando que se mueran para ir lejos al planeta cielo, a ver si lo dejan entrar y a ver si pueden ver al Padre. Ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es que el que cree en él, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo van a venir y van a estar dentro de ti. Y va aquí sin morirte, aquí, ahora. Tú vas a tener una vivencia, una manifestación, una amistad con Cristo hoy, aquí. No hay que esperar morirse para saber si soy salvo. No esperar morirse para ver a Dios. Tú no tienes que esperar ir al cielo para estar con Cristo. Cristo quiere estar contigo y la condición es una fe que se lleva hasta la obediencia. ¿Está claro eso? Estamos hablando del taller de la obediencia y hoy lo hemos dedicado en la introducción para que tú veas que la obediencia está en el centro de tu salvación. En el centro de tu salvación. Mira, dice el versículo 4 del capítulo 15, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se seca, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Oye, tú ves que no se puede estar salvo sin permanecer en Cristo. ¿Está Cristo permaneciendo en ti? ¿Se ha manifestado Cristo en tu vida o tú eres cristiano porque repite después de mí y te bautizaron como decían ellos? Hay uno que lo han bautizado 4 veces. ¿Estás salvo? ¿Tienes la fe de Cristo? Dice Jesús en el versículo 21 del capítulo 14 que Él se manifestaría. Yo le amaré y me manifestaré a Él. Si tú estás en la verdad, Cristo tiene que haberse manifestado a ti. No manifestársele a la profeta o al apóstol para que el apóstol te diga a ti lo que Dios dijo. No. El que es salvo, Cristo se le manifiesta a la persona. Tiene una amistad contigo. Si tú estás salvo y vas para el cielo, de verdad estás en Cristo, el Cristo y tú tienen que estar unidos. Tú tienes que permanecer en Él. Lo dice el 15:4, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Y el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera. Hay mucha gente que tiene una Biblia pero no están en Cristo. Están en el libro de la iglesia, son ministros del parqueo, lambones, tumbapolvo, le cargan la cartera a la profeta, están bajo cobertura y hacen un montón de cosas, pero no tienen a Cristo. Tú le preguntas, ¿Cristo se ha manifestado en tu vida? Jesús le dijo a la samaritana, si tú supieras quién es el que te pide, tú le pedirías a él, él te daría agua que salta para vida. De su interior, los que creen en mí, de su interior, ríos de agua viva van a salir de su interior. Ve, Cristo te está diciendo a ti que esto de ser salvo en Cristo es algo que viene de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, no de un ungido que te diga a ti lo que Dios dice. Eso es la religión, de afuera hacia adentro. Cristo se mete adentro y de adentro el Espíritu Santo te lo da, y el Espíritu Santo es como un río y sale de adentro hacia afuera, no del cielo acá, es de aquí para afuera. Mira, cosa tremenda, Varones Galilea, vamos a terminar con esto, ese no fue el tiempo. Vamos a terminar con lo que no entiende, Hechos, capítulo 1.
No entienden los cristianos. Y el Señor le mandó 2 ángeles. Y esta gente ya, acabándose de ir del Señor Jesús, comenzaron con esta bobada, con esta estupidez de estar mirando para el cielo, para cuando me muera, cuando Cristo venga. No. Ahora y aquí Cristo quiere manifestarse en tu vida y establecer una relación contigo. Mira lo que pasó cuando Jesús se iba. Mira lo que pasó. En el capítulo 1 de Hechos, versículo 9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Jesús se iba. El versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo. ¿Dónde estaban ellos poniendo su atención? ¿Dónde están casi todos los cristianos? Puestos los ojos en el cielo, para cuando yo me muera, cuando me vaya al cielo, yo voy a ver a Dios cuando llegue allá. Eso no entendieron. Puestos los ojos, y el Señor le mandó 2 ángeles. Mira para que le dijeran esto, dice. Mira lo que dice el versículo 10. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando? ¿Por qué estáis mirando al cielo, varones galileos? Oye, varones de Miami, varones de Colombia, varones de Venezuela, de Alemania, donde quiera, de España, donde quiera que tú estés. ¿Por qué estás mirando al cielo? Cuando me vaya voy a estar con Cristo. No. ¿Por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto al cielo. Y el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo y vino a estar dentro. Pero la problemática entre ser un cristiano que tiene a Dios viviendo dentro es que hay un requerimiento, hay un límite, hay una condición. Y es que tienes que decir: Padre, no mi voluntad, sino la tuya. Obediencia. Y estamos en ese taller de aprender obediencia. Y vamos a dejarlo hasta aquí, ¿qué te crees? Porque se nos fue el tiempo, estamos en el taller, vayan, descarguen la obediencia. Bueno, un nuevo himno tema para esta serie. ¿Quieres que te digamos la verdad completa o quieres que hablemos bobería para que tú estés contento? Mantener ahí. Te estamos diciendo de la realidad. Ve y mira, y ora al Señor. Dile: Señor, yo estoy de verdad. Yo no estoy jugando a la religión, ni estoy por que me vean. Yo quiero de verdad conocer al Cristo de la Biblia, no al Cristo de la religión, no al Cristo de una persona que está hablando y tiene una hipoteca, tiene una necesidad económica y está pensando si digo algo y la gente no le gusta y se van a ir. Y necesito éxito de número. No. Yo te estoy diciendo aquí porque esto es para personas que quieren vivir un evangelio auténtico. Entre tú y Dios, tú vas a saber cuando Él se manifiesta en tu corazón. Tú no vas a vivir por una teoría. Tú vas para decir: bueno, yo creí, y dice ahí que el que cree. Es decir, está confiando en una idea, una doctrina, una enseñanza, un concepto. Cristo no es una idea, una doctrina, un concepto. No es una filosofía.
Cristo es una persona y por el Espíritu Santo se hace presente en ti. Necesitas ir a la privacidad y necesitas ir a Dios. Y tu fidelidad y tu lealtad la vas a poner cuando tú tengas una manifestación de la persona de Cristo en ti. Tú no vas a ser leal, fiel a los hombres, ni al apóstol, ni a la profeta. Tú vas a ser leal y fiel a Cristo, el que dio su sangre en la cruz del Calvario por ti. Vas a ser leal a aquel que dio a su Hijo por ti. A él es que vas a dar tu lealtad, tu fidelidad, tu amor, tu admiración, tu atención y tu obediencia. Y vas a ser libre de los falsos ministros que quieren usurpar, tomar la posición de Dios y exigen que tú les obedezcas, les creas, le confíes en ellos, los respetes, los veneres y tengas reverencia con ellos. El ego religioso pide adoración y no la dice abiertamente, la disfraza con la cobertura, la paternidad. Obedéceme, cállate, no pregunte y obedece. Obedece y te amenaza, te va a ir mal si no. Vete mejor y conoce a Dios. Conviértete de verdad, no a evangélico ni a ninguna otra religión. Conviértete a la persona real, Cristo resucitado, que no tiene que esperar ir al cielo para verle. Él se va a manifestar en tu vida. La paz del Señor. Nos vemos mañana.